Tema de fasciolas. Este ya es un tremato. Entonces la fasciolasis es una zoonosis también causada por un tremato. Infección zoonótica, es decir, que este es del ganado, no es del hombre. O accidentalmente se infecta el hombre, pero no hace así. La fasciola hepática es el tremato, está localizado en el hígado, es una parasitosis. El hombre adquiere la infección por ingerir metasectarias en verduras como los perros. ¿Quién conoce los perros? ¿Nadie conoce? ¿Ah? Sí, como no conocen el domingo, se van a ir a Estados Unidos y van a ir a vender jugos. Y le van a decir a la señora, ¿me puede preparar un jugo con veja? Próximamente no. Pero le preguntan, ¿para qué sirve el veja? ¿Saben qué le va a decir? Que es bueno para el hígado. Efectivamente, es bueno para el hígado. Bien, esta es la fasciola. Es un tremato en forma de hoja, aplanado, tiene un tegumento, los cestos, un tegumento, y tiene espinas. Estas espinas están en un solo sentido, de tal manera que el parásito solo avanza. Mide 2 a 3 centímetros, o sea que es una estructura grande. Tiene una parte acá que es el cono cefálico, un cono, y ventosa oral y la ventosa ventral muy cerca. Y tiene el aparato reproductor masculino y femenino, por lo tanto es una hermafrodita. Acá para que vean, con más detalle, ventosa oral, donde parte la faringe. Este es el intestino que se ha cortado, pero sigue igual, ramificado hasta el final. Intestino ciego, no tiene salida. Luego, este es el útero lleno de huevos, el ovario está acá, los testículos están acá, son ramificados también. Acá está la bolsa del signo, el poro genital, el poro genital. Todas las estructuras que hemos visto para los cuerpos, vamos a ver acá, ya se ve mejor. Miren, ventosa oral, ventosa ventral, también le llaman acetábulo, el útero lleno de huevos, este es el ovario, estos son los testículos, y acá las glándulas uterales. Si le ponemos el intestino, está hasta acá. Bien, estos entonces, y las espinas están acá. Entonces, este es el ayuno. Pero estos hermafroditas tienen una reproducción sexual también, porque tienen todos los elementos, pero además tienen reproducción asexual. Es decir, que van a desarrollarse asexualmente todo este proceso. Desde el miracidio que sale del huevo, este es redia 1, perdón, esporocisto, redia 1, redia 2 y la cerca. Entonces, son estructuras diferentes y las vamos a ir viendo una por una. El huevo, vamos por partes. El huevo es una estructura grande, 150 micras. Todos los huevos que hemos visto, ¿cuánto medían? 50, 60, 90. Estos miden 150. Son de color amarillo y tienen un operco. ¿Qué otro parásito tiene el color amarillo? También tienen un operco y células embrionarias. Entonces ahí se va a formar a partir de estas células un miracidio, se llama así miracidio. Una estructura lateral con una punta que es el ápice, tiene unas manchas oculares, pero lo más característico es que tiene cilios, es ciliar. Entonces esto mide pues micras, 150 micras más o menos. Estos tienen que entrar a un hospedero interno, a un caracol. Y en el caracol, este miracidio se convierte en una estructura así más grande,
se llama esporocisto. Y el esporocisto tiene células embrionarias. De cada una de estas se va a formar otro estadio de redes, ¿no? La redia madre, que es esta. Pero esta va a tener otras células embrionarias, que va a dar origen a otras redes, la redia hijas. Y la redia hijas ya sería una redia hija, que es lo que tiene también células embrionarias y va a formar las cercanas. Cuando lógicamente crece una, la otra desaparece. Cuando empiezan a crecer, estas redes son más grandes, o mejor esta cercana es más grande que la red. Pero en una red se forman 6, 7 cercanas. ¿Qué quiere decir? Que cuando crece, desaparece la red, ¿no? O sea, todo el proceso es así. El esporocisto desaparece porque dentro se forman varias redes. Y ya crecen, se desaparecen. Dentro de las redes crecen otras redes, y cuando crecen también desaparece la red madre. Y de la red de hija también desaparece cuando se forman las cercanas. Entonces, de un miracillo que entra al caracol, aproximadamente salen 500 cercanas. Entonces, ¿qué cosa es? Una reproducción asexual. Y una cercaria tiene que sufrir otro proceso de enquistamiento. Y eso es lo que se conoce como la metacercaria. Entonces la cercaria tiene cola, pero si ustedes ven, acá está la ventosa oral, ventosa ventral y el intestino recién formándose. Mientras que acá en la cercaria, en la metacercaria, ya hay una envoltura quística, la ventosa oral, la ventosa ventral y el intestino. ¿Cuánto mide una metacercaria? 500 milímetros, o sea que es difícil para que una persona apenas pueda ver un pequeño punto de esta. Entonces todos son productos estantes. Este es el huevo, que se agarra marino, 150. Este es el pedacillo dentro del huevo, después sale. Estas son las redes. Esto es real, no es esquema. Entonces esta es una reina hija, que ya tiene acá, tiene una ventosa, tiene un poco experimental, y en el interior se están formando ¿qué cosas? Las cercanas, que ya empiezan a salir las cercanas y se destruyen. Entonces, eso es lo que tiene la reina cercana. Y este es el caracol, este es el hospedero carnero. Es un caracol del género Limnea, ¿no? Hay varias especies. ¿Qué características tiene este caracol? Un caracol, son todos forma cónica, pero tiene 5 espinas y todas son estrógenas. O sea, seguimos las espinas en el sentido de las aguas de carne. Esas son hospederos. Hay otros parecidos, pero son estrógenos. Esos no son hospederos de pasión. ¿Y dónde se crían estos caracoles? En los charcos de agua, en las plantas, antes teníamos acá, en la frente de la iglesia de las esclavas, hay una acequia, pero ahora está con cemento, antes era de pasto, y ahí encontramos el verde y encontramos ahora ya no hay más difícil. Y acá tenemos algunos géneros, como es, por ejemplo, Limnea cornela, es esta, la Limnea truncatula también es esta, y esta es Fisa. Fisa también es hospedero de ¿cómo es el ciclo? El ciclo es, como ya hemos dicho, es una zoonosis, entonces el hombre prácticamente no interviene. ¿Quiénes son los hospederos definitivos del ganado? Los hospederos, puede ser incluso caballos, burros, etc. Y estos van a infectarse a comer cercarias. Y estas cercarias están enquistadas en las hojas de estas plantas. Plantas acuáticas o en la misma agua están estas. Entonces, estos al ingerir estas metas cercarias van a llegar las metas cercarias al intestino, se desenquistan
Y una vez que se enquistan, sale lo que es la fasciola juvenil. Esta fasciola juvenil lo que hace es perforar la pared intestinal, es decir, perfora la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Por lo tanto, ¿dónde va a caer? A la cavidad peritoneal. Y una vez que esté en la cavidad peritoneal, migra hasta llegar al hígado. Cuando llega al hígado, perfora la cápsula de Gleason y se introduce al espacio subcapsular. Y por ahí va avanzando, va creciendo y va destruyendo el tejido, produciendo microhemorragias, produciendo microabscesos eosinofílicos, hay mucha eosinofilia en esta parasitosis, y va avanzando hasta alcanzar el conducto biliar. Y el conducto biliar ya se queda como adulto y empieza a colocar huevos. Por lo tanto, los huevos van a salir con la bilis, pasan al intestino y se eliminan en las heces. Todo esto ha pasado en dichos animales. Entonces el animal va a defecar donde está alimentándose, donde hay charcos de agua, donde hay estas plantas. Caen los huevos y en 15 días el bebecito desarrolla y se convierte esa masa embrionaria que estaba aquí en un viracilo. Este viracilo que tiene ciclos se desplaza en el agua hasta alcanzar un caracol. Y entonces ingresa por el pie del caracol. El caracol tiene un pie, con lo que se apoya para desplazarse, ¿no es cierto? Por ahí se mete al caracol hasta el hepatopáncreas y ahí se desarrolla asexualmente. Quiere decir que entró un viracilo, hace todo este proceso, esporocisto, media 1, media 2, cercario. Y va a salir de un viracilo, ¿cuántos cercarios van a salir? 500 cercarios. Estas cercarias salen, se desplazan en el agua y buscan un sitio de apoyo para enquistarse. ¿Cuál es ese apoyo? Un tallo, la hoja de estas plantas, o incluso la tensión superficial. Ustedes saben que el agua tiene una fuerza en la superficie que ahí se apoya al cercario y se convierte en meta cercario. Y así sigue así. El hombre, ¿cómo se hace? Al comer estos granos o tomar agua que tiene meta cercario. ¿Qué es lo que pasa en el hombre? Exactamente como lo que sucede en el renal. Las cercarias se desenquistan en el intestino, sale la fasciola juvenil, se mete a la mucosa hasta el peritoneo, el hígado, y hace toda una fase de migración. Entonces, en el ciclo es importante la fase de migración. ¿Qué quiere decir? Desde que se infecta hasta que la fasciola juvenil llegue al conducto biliar. Esa es la fase de migración. Y la fase de localización o fase de estado es cuando ya la fasciola está en el conducto biliar. Se convierte en adulto. ¿Por qué es importante estos ciclos? Porque el ciclo de migración tiene una clínica diferente a la de localización. O sea, eso corresponde a la fase aguda. Y la fase de localización es la fase crónica. Muy diferente. El diagnóstico es diferente. El daño también es diferente. La clínica es diferente. Todo es diferente para una fase. Es como que fueran dos enfermedades diferentes. Por eso es importante conocer la fase de migración y la fase de localización. Entonces, ¿cuál es la localización? Conductos biliares, ¿no es cierto? El estadio infeccioso es la meta cercana. Mecanismo de infección, consumo de agua, de verduras. Hospedero definitivo es el ganado o el hombre también. Y el hospedero molusco es el género numérico. Entonces, miren, la meta cercana sirve de infección para el ganado tiene la fasciola, elimina huevos, cae en el suelo, se forma un viracilo, infecta el caracol, se produce la reproducción asexual, salen las cercarias y este se muestra. Ese es el ciclo. Entonces, ¿cuál es la patogénesis? Entonces, la migración, en la fase de migración, va a haber destrucción. Hemos dicho que la fasciola juvenil perfora el intestino,
perfora la causa del liso, entra al parénquima hepático hasta que llega al conducto biliar. Entonces hay mucha destrucción a nivel del intestino y del hígado. Pero como es un cuerpo extraño, son proteínas extrañas, la facción es muy alergénica, sobre todo sus secreciones. Nosotros para hacer antígenos, para hacer pruebas para la fasciola, ponemos las fasciolas en agua helada y eso las hace fermentar. Y ese vómito, esa secreción espumosa, eso es un antígeno mejor para hacer pruebas. Entonces es un animal que produce mucha antigenicidad. Entonces produce no solamente una respuesta inmune, con eosinofilia y todo, sino que también produce autoinmunidad. Autoinmunidad significa que nosotros producimos anticuerpos contra una estructura nuestra, y es contra la médula ósea. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que, como es contra la médula ósea, va a producir deficiencia de la producción de glóbulos rojos. Ya se imagina cómo va a ser aquí. Además hay inflamación. Se aumenta el tamaño del hígado por el proceso inflamatorio. Hay un hepatomegalia. Y microabscesos eosinofílicos. ¿Se acuerdan cuál era la parasitosis que producía eosinofilia? Esta es la segunda parasitosis que produce eosinofilia alta. Más de 20% de los adultos. Y causa daño expoliatriz. O sea que la fasciola consume sangre. Entonces, hay consumo de sangre, daño expoliatriz. Hay por proceso de autoinmunidad menos producción de glóbulos rojos. Y además hay sangrado, ¿cierto? Todo eso la producción. Y en la fase de localización, el daño es tóxico. Porque esta fasciola produce una gran cantidad de proteína. ¿Qué es la proteína? Un aminoácido, ¿cierto? Y entonces este aminoácido, si ustedes inyectan algún tejido gran cantidad de proteína, va a producir fibrosis. Y eso es lo que hace el conducto biliar. Esta proteína produce fibrosis del conducto biliar. Cuando antes hacíamos prácticas feministas, entonces traíamos una víscera del animal y cortábamos un hígado con fasciola. Y al cortar no pasaba el bisturí. Es duro. ¿Por qué? Porque está engrosado y además se forma como un barro biliar, con cristales dentro del conducto. Eso es característico. Cortábamos y de pronto podemos jalar y sacamos fasciolas de ellos. Entonces, esta es la fase de localización. Bien, esta es una fasciola en hígado. ¿Cómo el patólogo reconoce que es una fasciola? Bueno, por la forma, por las espinas, tiene espinas, a veces es mejor para ver. Todo el aparato que hay un huevo, hay la reproducción del aparato reproductor, lo que son glándulas mitológicas. Los patólogos conocen perfectamente. Y hay una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Y todo este proceso inflamatorio forma una especie de engrosamiento, puede ser en el hígado o en el conducto biliar. Esto es un hígado infectado. Miren, las fasciolas están dentro del hígado. Esta es la característica de un hígado infectado. Miren, esto es un conducto biliar. ¿Se dan cuenta? Totalmente grueso, con una luz muy pequeña, muy engrosada. Todos estos son conductos biliares sumamente gruesos. Nosotros apretamos el hígado para que salga. Bien, veamos la química. ¿Qué están viendo acá?
1, 2, ascitis, pero tiene una pato megalia, con fiebre. Es el primer caso de fascitis que vimos en la historia. Fue en la cara de trabajo. Un niño de toda la familia está en toda la familia. Es el más grande. Y entonces tenía una pericia, tenía el pato megalia, dolor, terminal, y la eosinofilia más de 20%. Este niño lo recuerdo porque no teníamos que darle para el tratamiento. ¿Por qué? Porque no había ropa para el tratamiento. Entonces, antiguamente se usaba la imetina. ¿Por qué significa imetina? Que produce iesis. ¿Qué es iesis? Era sumamente tóxico, cardiotóxico. Y por ahí la Julio Europea él dijo, tengo unas paletitas de imetina probadas en casa, pero creo que gastan medicinas. Tomamos la decisión de nuestra vida soportamos, hicimos hacer el electrocardiograma, porque era cardiotóxico. Y le dimos, se curó toda la familia, pero se pone su hospital y ya no existe. Desapareció. Tiene una muy buena muy tóxica, pero negativa. Entonces, esa es la historia de este niño. Bien, entonces en la fase aguda, ¿qué presentan los pacientes? Fiebre, porque hay un proceso inflamatorio, dolor abdominal continuo, hepatomegalia dolorosa, una falta de hígado, eosinofilia alta y anemia, por todo lo que hemos mencionado. Pero en la fase de localización ya cambia. El dolor abdominal ya no es continuo, es cólico, hipocólico. ¿Por qué? Porque las fascioles suelen meterse a los conductos biliares, obstruir el colédoco y viene un cuadro coledociano. El dolor hipocólico no puede vencer la bilis que pase al intestino, como si fuera un cálculo biliar. Pero lo que se está obstruyendo son las fascioles. Hay ictericia por este síndrome coledociano y también se mantiene la velocidad. Las complicaciones también dependen de qué fase está. Es diferente. En la fase aguda se dan migraciones erráticas. Es decir, la fasciola puede irse a otro tejido, puede irse al hígado, perdón, al pulmón. Normalmente debe ir al hígado, pero a veces se va al pulmón. Entonces, da otro cuadro clínico. A veces se producen migraciones a través de la piel, o sea, sale el peritoneo y se mete por la pared abdominal o torácica y de pronto la persona siente prurito intenso en la piel con unas manchas rojas, edemamentosas, papulares o a veces vesiculares que le molestan. ¿Han visto la película La Momia? Sí. Algo parecido, pero no tan escandaloso. Pero el paciente se queja de esta violencia en un sitio y al día siguiente ya no está ahí, se fue a otro sitio. Comienza a mirar por el espacio del hospital. Y entonces, a veces, antes se sacaba esa fasciol, pero ahora se le da el tratamiento. Pero eso suele decir, son migraciones, ¿verdad? Vamos a ver, no hay migración, pero en la fase crónica ya no hay. Pero la complicación más grave es la ruptura espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Que no tenía ningún factor y de pronto el hígado se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque la cápsula de Gleason ha sido perforada por las fasciolas.
¿No han visto la cápsula de Gleason? ¿No ves? La cápsula de Gleason es como papel celofán. ¿Conoce el papel celofán? Sí. Es resistente, pero usted le hace un pequeño corte y se le hace igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay hepato mineral que está en esa presión, en cualquier momento la presión intrabdominal hace que el hígado se rasgue a través de las entradas de la presión y comienza a sangrar una hemorragia interna grave, es causa de muerte. Entonces, ahí la solución la tiene el cirujano, tiene que entrar a hacer la operación, pasarle sangre, porque hay una hemorragia. Pero a veces el cirujano no puede solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el hígado está inflamado. Entonces hace suturas, jala para suturar y se rasga todo. Entonces muchas veces deja apósito porque no sigue sangrando el hígado y después de una segunda operación. Porque es imposible solucionar el problema de una vez. Entonces es una complicación grave. Fase de localización. En la fase de localización puede haber obstrucción de vía. Es decir, las fasciolas se meten al coleto y obstruyen la vía del grado respiratorio. Acá tenemos un caso clínico. ¿Me puedes leer? Se me explica el caso de una paciente de 19 años procedente de Chupaca, Junín, en las sierras centrales de Perú, que presenta una pápula eritematosa, indurada y pruriginosa en el flanco derecho, la cual evoluciona en una vesícula dolorosa de donde se extrae un espécimen aplanado identificado como presión hepática. Además presentó eosinofilia y la prueba de doble difusión ARCO2 fue positiva. No se encontraron huevos en el análisis. Esta prueba de ARCO2, así como para el ARCO5, esta sí se sigue usando, pero también se usa de ELISA. Y no encontraba el examen de ELISA. ¿Por qué? No había huevos. ¿Por qué? ¿Ah? Es la fase del micro. A veces, ya ha pasado muy varias veces, viene mi colega, mi hermano, y me dice, por favor, identifica huevos. Y sale mi matrimonio. Me dice, pero ¿cómo? Mira, tiene serología positiva, tiene eosinofilia, ¿cómo me vas a hacer? Es que se hace una fase que dura 2 a 3 meses. Claro, entonces, en esos 2 meses no hay examinaciones. Este es el pulmón, ¿vean? Y acá está la fasciola. Creo que voy a poner la misma. ¿Están escribiendo? Ah, pero se puede ver. Nadie usa todavía. Se han modernizado un poco. Lo que no mejor es de las metas. Acá hay otra faceta. Esa es mi migración de básica. Y esta es la respuesta espontánea del hígado. Miren, así se rompe el hígado. ¿Ven? Entonces esto es una hemorragia interna con shock hipovolémico. Hay que pasarle mucho tipo de sangre así para saltar. Es como lo que pasa cuando hay un accidente de tránsito. El hígado se presiona con el volante y se rompe. Eso es una ruptura traumática. Es una ruptura espontánea. En la fase crónica puede haber otra complicación que es la CEPRE, que le hacen con el microscopio y muestra imagen. Miren acá esta imagen. Por defecto, esto está coloreado en esta imagen. Hay una ocasión. Entonces, es frecuente. Hará unos años que
un exalumno de acá, me llamó y me dice, doctor, estoy en TAC, en el hospital, estamos en sala de operaciones. Hemos entrado una paciente con un síndrome de erosión pensando en encontrar cálculos. Y lo que he encontrado es un montón de fracciones en el colegio. ¿Qué hago? Se puede sacar una o dos para sustituir, ¿no? Y después hay que ver. En esa época no había tratamiento médico, en Medicina no existía. Se solía dar praziquantel, pero no tenía ningún éxito. Y le dimos triclabendazol. El triclabendazol sí es específico para la presión, pero en esa época no había tratamientos, solo para el ganado. Le calculamos la dosis y con eso ¿se acuerdan que hemos visto líquido gaseoso, no? Que vamos a decir que no había caso. La semana pasada dije una señora docente de sociología y corte de violencia, con su y un niño de 8 años. O sea, otra vez, como por ondas aparece. Entonces, fase de una y fase de cambio. Entonces recuerden, siempre la fase de migración del ciclo corresponde a la fase aguda y la fase de localización corresponde a la fase crónica. Y las comunicaciones, el diagnóstico es diferente. En la fase aguda que vamos a pedir hemograma para qué? Hemoglobina para ver el grado de anemia y la serología porque ya la fracción desencadenó puede ser el INSA. ¿Qué complicaciones hay? En la fase crónica, las complicaciones que en la fase crónica, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con la serología también sigue siendo positiva. Aquí sí funciona el examen de tesis. El hemograma, la eosinofilia, la hemoglobina, la baja. Es importante la ecografía. Otro caso clínico, un colega, conmigo, me dice, todo ¿qué pasa? Que viene diagnosticado un cáncer de ciclo agudo. Entonces, el cáncer no te hace hacer otra cosa. La vimos y ¿qué había dentro de la presión? Dentro de la medicina. Había dos opciones dentro de la medicina. Y pensaron, es que también la primera ecografía no fue tan buena y parecía pues una combinación. Entonces la ecografía es momento celular que se revisa o la voz de la voz un poco se hace. Y el examen de heces se hace por sedimentación rápida. Esta es una técnica sumamente fácil que se hace en cualquier sitio. Lo que hacen es poner en este tubo, puede ser este tubo o cualquier vaso cónico. Le ponen la muestra de heces que ha sido tamizada, con un colador, etc. Y le echan agua de caña. Si es tibia, mejor. Homogenizan y dejan que se sedimente 20 minutos. En 20 minutos miren lo que se pone. Esto está turbio. Entonces esto se elimina y se vuelve a echar agua. Y otra vez se deja en reposo hasta que esté completamente el sobreindudante transparente. Se elimina esta agua y acá se saca con una pipeta, se pone en una lámpara grande. Si quieren contraste, azul de metileno, porque los globos son amarillos. Entonces el azul de metileno le da un contraste interesante. No los coloré, le da contraste. Y los huevos se pueden ver con panorama, o sea con 5X. Son grandes y brillan, fácil para identificar. Sedimentación.
Y esta es la doble difusión que da por. Aquí se pone, esto es agar fino, acá se pone el antígeno y acá suelos pacientes. Entonces, desde ahí, por ejemplo, acá se ve estas bandas de precipitación, ¿no? Las bandas de precipitación del antígeno del suelo. La epidemiología, esta es una parasitosis de zonas verdaderas. En el norte, ¿qué zona verdadera hemos dicho? En el centro, Pascua, y en el sur, Arequipa, Puno y principalmente Cusco, tienen muchas facilidades. Son niños de acá de Cusco, las Pampas de Anta, que es la parte alta de la ciudad, es una planicie que hay muchos lodazales y por lo tanto ahí se desarrolla todo el ciclo de ganado, hay caracoles y prácticamente está bien. Hemos encontrado el índice de infección humana en un pueblito que se llama Monterrey, 27% de infección. Examen de heces, por huevos de pasión, el 27% de infección. Son las hiperendémicas. Entonces, en estas condiciones se da por todo el ciclo. Estos miracidios uno los puede obtener. Ustedes quieren hacer la prueba, se van a tomar bilis de animales parasitados y eso se pone en agua en un vaso. Lo ponemos nosotros en la ventana de los 15 días. La temperatura y la luz de la ventana hace que se formen los miracidios que empiezan a desplazarse. Se ponen en un microscopio estereoscópico y se ven muy bien. Pero si lo tapamos con una cartulina negra, no es así. Tiene que haber luz. 15 días para que desarrolle vidas. Y estos son los caracoles. Son caracoles de medio centímetro, pequeñitos. Y acá son del género Vinculina. Acá se desarrolla el ciclo más sexual. Y estos son los perros. ¿Han comido alguna vez perro? Antes se comía, pero todavía puede haber. Ustedes quieren ir al mercado donde hacen jugos, ahí venden jugos con perros. Si le preguntan para qué es bueno el perro, les va a decir, es bueno para el hígado. Bien. Tenemos que determinar los índices epidemiológicos de esta enfermedad. ¿Cuáles son? Infección humana. ¿Cómo se hace? Por serología, por imagenología, examen de heces, casos hospitalarios o intermolación que hemos hecho. Pero esto es lo importante que tiene que saber. Si es menos del 1% de la población que tiene fase gases, es una hipoendémica. Entre 1 y 10 mesondémica. Pero si tiene 10 más, ya es hiperendémica. En las zonas hiperendémicas, el hombre ya se comporta como parte del ciclo. Puede eliminar huevos por fecalismo y hacer que funcione así. Pero si es menos, no tiene importancia. El ganado es el que mantiene así. Luego tenemos infección animal, es decir, el ganado, y se hace el registro de los camales. En todos los camales el veterinario hace corte de vida para ver si tiene faceta. Si tiene conductos biliares engrosados, jala con una pinza y está más fácil. Esos hígados se descartan. Pero ¿qué pasará si te pones un hígado crudo con faceta? Pero no sé por el aspecto que tiene que estar enfermo y a simple hacer de no sale nada. Y para el índice cercárico se hace el estudio de caracoles. Se capturan caracoles de estos lodazales, se aplastan entre dos láminas y se miran
y se ven las cercarias con su colita que se mueven de color campesino. La profilaxis, no comer gatos crudos, porque por más que los laven, no se desprenden las secas, se enquistan de todas maneras. Lavarse las manos, consumir agua. ¿Qué más? Para el control, ¿qué hacemos para el control? Fácil. Drenar estos, hacer surcos para que el agua fluya y no se acumule en estos pedazos. Acá es donde hay caracoles, hay plantas acuáticas, y uno puede adquirir. También puede ser que uno coma alfalfa. Hay gente que come alfalfa. Hugo de alfalfa también hace. Hugo, crece los ovejas. Hay gente que come alfalfa. ¿Sí? También puede tener, sobre todo si la alfalfa ha sido en los basales. En el arroz. El arroz no. Y no hay mucho en la costa, es zona de cielo y zona ganadera. Nadie pone al ganado en los arrozales. O alguna vez han visto, quizás los camioneros. Pero nadie pone pues, al ganado en los arrozales. Bien, entonces ¿qué hay que hacer? Drenar esto, ¿no? La otra posibilidad es usar una sustancia monoexplosiva que mata el sulfato. El sulfato de cobre es monoexplosivo. Entonces se echan las vertientes y de ahí el agua se encarga de llevar a todos los sitios el sulfato. Eso mata los sulfatos. No es un método de poder, pero salva vidas. Y la tercera forma es dar tratamiento para triclaminas. Bueno, esto está equivocado. No dice no lo guardado. Se llama triclaminas. Este es el